continuamos en el gas. Bolívar Cuevas. Eh, yo recuerdo que hace como unos 30 años yo le hice una fotografía en lo que era un cementerio que había aquí a la entrada del gas. Pero ya eso está convertido en un monte. Bolívar. En un monte no le dan Mantenimiento, no le dan condiciones. Porque estos ayuntamientos no les gustan como hacer nada bueno en los campos. No llegan a las comunidades, no se concentran en la parte... Aquí hubo un síndico que preparó eso, lo cercó. El síndico fue bueno cuando le decían genio. Genio, claro. Don Genio fue muy bueno. Don Genio fue bueno. El más pulcro de todos los que han pasado por ahí. Pero después los otros no le dan acción. A buscarse a Bolívar. A buscar. Bolívar, unos. Hablemos de gobierno, Bolívar, no de los municipales, porque entonces vamos a perder tiempo en lo que no tiene cierta importancia. Sí. Don Bolívar, los gobiernos, ¿cuáles gobiernos usted vio? Yo solamente vi el primero a Trujillo. ¿A Trujillo? Sí. Ese fue el gobierno que yo me crié. 30 años con él y don Balaguer. Con Balaguer. Porque el presidente dice que era Trujillo, pero el presidente no era Trujillo. Trujillo era el representante. Porque Balaguer era el que dirigía todo. El cerebro era Balaguer. El suyo era un monstruo. ¿Usted era trujillista? Yo, obligado a ser trujillista, amigo. El Trujillo era el enemigo de todos los grandes. Ajá. Trujillo hizo cementerio. Ese cementerio de Plaza Casite. ¿Cómo se llamaba el cementerio de los grandes? Los iba tirando uno. Los iba a tirar toditos ahí. Pero quiso Dios y la Virgen que Gerardito Erasme fue profesor de Radamés. Radamés Trujillo. Sí, él fue el profesor. Y usted sabe que uno a sus profesores siempre los estima. Anteriormente, ahora que no se estiman los profesores. Anteriormente uno a su profesor lo estimaba demasiado. Mire, yo tuve un profesor llamado Próspero Medina. Don Pachiquín. Y le decían Pachiquín. Ese hombre murió y yo nunca le menté el nombre. Pero decía profesor, maestro. Mi profesor, mi maestro. Porque ese hombre nos enseñó. Cuando él subió aquí, a la primera casa que él dormió cuando había la escuela, fue aquí, en este gajo. En este gajo. Y después se fue allá donde un hombre llamado Justo Nova, dormía allá, porque le quedaba muy lejos para ir. Pero ese hombre nos enseñó a todos, porque yo no tuve mucho a la escuela, yo mantuve 2 años a la escuela. Pero lo enseñaron. Pero él nos enseñó, porque él nos enseñaba, no dándonos golpes, no, sino enseñando, diciéndole a uno, y el respeto, que era una cosa demasiado grande, porque uno respetaba, aprendía. Porque yo desde el primer día que entré, ya un hermano mío llamado Gonzalo González, me daba clases de muchachito. Y lo primero que pusieron fue la A. Pusieron a yo ese mismo día, yo hice mi A, yo sabía hacerla, me echaron muy bien. Yo en mis notas, fue raro el día que no me echaran. Okay. Tanto en aritmética, como en lectura y en dictado. Después de Trujillo y Balaguer, ¿no hemos superado en orden? Cuando Trujillo, yo estuve mucho, yo trabajaba, yo pagaba una cédula de categoría, porque trabajaba en la Alcoa. Yo pagaba 50 pesos de cédula. ¿Es qué? Por la cédula de categoría, una cédula de categoría. Mi papá tenía una finca, lo que pagaba era 45. Y yo pagaba más que él. Y antes de morir, en febrero, yo fui en marzo a sacar la cédula. Y me quitaban 52 pesos. Yo fui a sacarla pensando que no tenía recargo. Entonces tenía un recargo. Cogí 52 pesos. Y compré una carga de comida. Ajá. Y compré 2 potes de ropa a los viejos. ¿Usted sus provisiones? Sí, compré mis provisiones. Y compré 2 potes de ropa a los viejos, porque no me gustaba mucho ropa a los viejos. Y cuando llegué aquí, que mi papá me dice, ¿sacaste la cédula? Yo dije, no, ese muchacho, ¿y por qué no la sacaste? Me puso bravo. Tú no puedes estar sin cédula.
Volvió al pobre viejo y hizo un sacrificio. Ujú. Entonces, Era muy difícil conseguir los 50. eso era difícil, conseguir 50 pesos. Ujú. Ya yo no tenía, porque yo lo que traje de por allá lo había gastado. Bueno, y volví, fui entonces, y llevé 60 pesos. Fui en abril, llevé 60 pesos. No me la dieron, porque se iban 66 de recargo. Bueno, volvió mi papá, cuando llegué, volví, compré mi cuarto de comida y pendejada. Y volví a salir para arriba. Cuando llegué otra vez, se me puso mi papá bravo otra vez. Porque mi papá era como Luisita, ¿sabes? Que el campesino Sí, siempre, sí, sí, sí. cualquiera le tenía miedo a ese tigre, Sí, porque había régimen. que no había quien dijera nada, era lo que decía. Ujú. Volvió mi papá y se me puso bravo. Y yo dije, papá, yo no voy a sacar cédula. Mejor me meto yo a guerrillero. Yo no voy a sacar cédula más nunca. Dice, muchacho, no me diga eso. Digo, yo no voy a sacar cédula más nunca. Y quiso Dios entonces la Virgen, que el 31 de mayo mataron a Lo mí. mataron. Pues ya mi papá me ¿Usted tenía. llegó a verlo a Trujillo personalmente? Sí, yo lo llegué a ver. Y a la hija de él, a Flor de Oro, que tuvo un tiempo en Pedernales, que él la mandó de castigo a Pedernales. Ujú. Porque Pedernales anteriormente era una cárcel. Ok. En Pedernales usted salía a las 6 de la mañana en un camión para Pedernales, salía de Barahona en un camión. Y cuando llegaba por ahí donde dicen Bucancaranga, ¿no? Por ahí tenía usted que apiarse del camión para el camión subido. Y salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 6 de la tarde a Pedernales. A guardarse de nuevo. Y, Don Bolívar, para concluir, ¿cuáles cambios usted ha visto en la Loma con respecto al tiempo de sus años mozos y a lo que estamos viendo ahora? pero mío, yo he visto un cambio extraordinario de riqueza. Porque anteriormente no era vida, mi hija. No. Anteriormente respirábamos, pues no teníamos vida. Usted veía los que tenían unos chelitos pasando ya con hambre, Ujú. comiendo arrocito. Muy limitado ahora. Muy limitado. Nos pasábamos el día con rulo, con guineo, con tayotas, con cosas. ¿Y la Con producción qué frutos. producían? Producíamos mucho. Se producía mucho el aguacate, se producía mucho la tayota, la yautía, la batata, el guandul, el maíz, pero esa era la comida de nosotros. Lo que para comer. A comer. Porque eso no se vendía. Uno iba para vender una carguita de yautía, tenía que llevar 3 en un burro a vender esa carguita de yautía, pero oiga, ¿por cuánto? Por 75 centavos. Se iban de aquí de la Loma, a Batey 3, 3. era un mercado muy extraordinario ahí en Batey 3, porque Batey 3 fue el Batey que manejó más dinero, que tuvo la granja más grande en aquella época. Okay. Sí. Hasta la gallera de Batey 3 le suplitaba todas las galleras, no había gallera como esa. No. Ahí había que hacer 2 galleras en Batey 3, que jugarse 35 y 40 peleas, se juntaban gente de donde quiera. Y ahora hay producción Ahora hay producción. y entra mucho dinero. Ahora entra mucho dinero. Mi papá nos decía a nosotros, cuando comenzaron los aviones, decían aeroplanos. Y cuando venía un avión, todo el mundo salía a mirar. Y pues mi papá nos decía, mis hijos, ustedes van a ver esto, cruzando los aviones, viniendo aquí hasta aterrizar aquí aviones. Ustedes van a ver esto lleno de caminos, de carreteras, las guaguas subiendo y bajando a toda hora. Y algunos se reían, porque hallaban que él Era muy difícil. era muy difícil. Pero mi papá era muy inteligente. Mi papá descendía de una gente muy inteligente, porque el abuelo de mi papá, el papá de mi papá, se llamaba Juan Bautista. Jorge Gruber, el abuelo de mi papá. Y el papá me llamaba José Altagracia Gruber Son, Okay. porque el abuelo de mi papá era de Alemania y la abuela era de España, de los sones de España. Okay. Y mi papá tenía mucha mente, porque él no lo decía aquí, 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 era allá en el hoyo en Quimín, allá le iba por suelo, por allá.
la jarra allá. Aquí te van a ver guagua y la gente se reía con él. Porque era caminitos que habían antes. Un caminito de mulo mío, cosita. Y ya hay guagua, ya entran las guaguas, ya Claro. me vivía. Por yo llego a San Zapito, donde Orga allá arriba. Él decía, todo esto va a tener camino, todo esto va a tener camino, todo va a tener sitio. Y ellos se rían al mundo. Y yo decía, papá, es verdad, porque mi papá me quería demasiado. Y él, mire, yo no estudié por mi papá. La juventud de ahora, Bolívar. ¿Cómo usted ve la juventud nuestra? Bueno, mijo, la juventud de ahora lo que quieren es acabar con la humanidad, con un engreimiento grandísimo. Porque ahora no respetan a nadie, ni a los papás. Usted oye que un papá le dice algo a su hijo, usted oye que le hablan como una reacción muy fuerte. Una reacción muy fuerte, como si fuera un trueno. Anteriormente no. Anteriormente yo me recuerdo, yo me casé y yo me casé y yo iba a salir para la patio donde mi papá, yo voy para tal parte. Entonces, anteriormente Trujillo, que no hemos dicho nada de Trujillo, era un hombre muy malo, fuerte, pero también era bueno. Tenía sus bondades. Tenía sus bondades. La más mala que él tenía era esa ambición a mujeres. Es que una mujer buena moza era de él. Entonces no quería que nadie tuviera nada. Que no podía hacer porque las elecciones cada 4 años. ¿Quién se atreve a votar? Yo quiero. ¿Quién se atreve a votar por ese hombre? Por otro. No. Por otro no. Había que ser por él. Entonces muy ambicioso con las mujeres. Pero Trujillo era muy amigo del campesino. Y era visionario. ¿Sí? Porque hizo el país. Hizo el país. Trujillo nunca mató a una persona que le diera el mal olor a nadie. No, yo mataba a mucha gente, pero era secreto. Nosotros yo cogía un guardia de esos fuertes y los mandaba a una loma, vete allá a esa loma, pero no te atreves a decir que no fue. Esa loma es Sarabanda, pero hay muchos cadáveres. ¿Los mandaban por ahí? Yo mandaba a un guardia llamado Carlos Castillo. Decía, está 5 o 6 días caminando por ahí para que mate ese hombre, vaya a matar ese hombre, aunque nadie se dé cuenta. Pero lo sacaba a las 12 de la noche de la casa. Y era por los montes que tenía que caminar. No podía caminar por el camino. Pero había mucho respeto, ¿no? Había mucho respeto. Y Trujillo decía, durante hayan solo campesinos doblados sobre la tierra, tendré fe en la patria. Porque él le tenía mucha fe al campesino. Déme un mensaje a los jóvenes, un consejo. Y yo me canso de aconsejar a los jóvenes, de decirles, mis hijos, yo sabía sacar gente yo en la Caleta de la capital, habían unos muchachos que eran unos 3 muchachos que eran unos malhechores. Y yo sin darme cuenta de lo que eran ellos los saqué. Yo me puse a tomarme una botella de ron antes en los Gran Boyay, un bar que se llama los Gran Boyay, en la Caleta. Y vi un muchacho, yo me senté en la mesa y yo pedí que me pongan aquel, en la mesa. Yo vi que él como que se saboreaba. Le dije entonces al cantino, mira, ponme una mesa, ponme una botella de ron ahí, una cerveza, ponme una cajilla de cigarrillos y una caja de coca en esa mesa. Cuando él lo hizo así, pero yo me fue desinteresarme porque yo vi a ese muchacho y yo veo como que él quiere interés, pero que yo no voy a traerlo para mi mesa sin conocerlo. Cuando me la llevan, digo, mira, mío, siéntate ahí, así es tuya. Y eso que hay es tuyo. Y cuando usted la tome, si quieres más, me avisa. Tú me avisas. Dice, no, que yo no. Pero él estaba que se la envía por un cigarrillo. Digo, que no, mi viejo, no. Digo, no, eso es tuyo. Tú tienes que saber lo que va a hacer. Ya yo lo mandé, ya yo lo tengo ahí, ya lo tengo apuntado allí para pagarlo. Y yo tengo la mía aquí.
¿Qué pasa? Que era un tigre malo, pero tenía 3 días que nos hallaban. No nos hallaban. Él, después que estaba leyendo, me acercó más y dice, señor, ¿cómo usted se llama? Digo, yo me llamo Bolívar Cueva, pero con mi nombre predilecto me dice todo el mundo Bolívar Cueva. ¿Y dónde usted vive? Yo le dije dónde vivía. Y yo mañana voy allá por donde. Y voy a llevar a 2 amigos míos. Por el mismo que ya estaba. Al otro se apareció con él con 2 amigos más. Dice, yo quiero a lo que usted me hizo ayer, lo trato como de padre. ¿Y de qué forma? Yo, bueno, yo no hago lo mal. Papá me crió honradamente. Él nunca pasó cosas malas. Así quisiera yo. Que tú al que yo veo, tú me simpatizaste, le dije yo, no. Tú me simpatizaste para darte un consejo. Me alegro que tú hayas venido. Yo me gusta que cojas tus consejos, no hagas lo mal hecho, hágalo de esta forma. Y si tú para robar, pide. Pide mejor. Y duró conmigo como 2 horas, que hicieron ayuno. Dice, miren, nosotros 3 éramos de esa clase, pero no va, ya somos los patrullas que van. No más nunca, que más. Lo que le falta a la juventud es oportunidad. Oportunidad que no hay quien les dé consejo. No hay quien le dé. ¿Sabe qué pasa? Que los padres es que los ponen malos. Ah, usted tiene su La niño. falta de autoridad. La autoridad de los padres que los ponen malos. Usted tiene su niño y su niño hace una cosa, el padre en vez de reprenderlo, porque le dio a aquel niño más chiquito un golpe, lo que hace, no, que ese muchacho lo engrandece. ¿Qué hace él? Se pone de este. Bolívar, vamos a hacer una pausa, pues yo quiero en el próximo segmento que usted me diga no solamente su valoración de las autoridades que tenemos, sino qué ocurrirá en nuestro país con la cantidad de haitianos que tenemos. Déjelo ahí para que me lo diga.